Saludos. Esto es algo totalmente superficial, muy somero. No he profundizado el análisis, ni la reflexión, ni lo he sistematizado como debería, pero quiero dejar planteado un bosquejo porque para eso está este canal, para hacer absolutamente cualquier tontería. Eh, Esto que tiene en el contexto actual, las cuestiones ideológicas que nuevamente pareciera que se presentan paroxismos, que no son tales, pero que se presentan como paroxismos ideológicos en las grandes, en lo que normalmente llamamos política mainstream, o sea, política de debate popular, eh, estos grandes paroxismos. Eh, la cuestión, porque siempre digo que las cuestiones que normalmente están en debates vienen del mismo lugar y que yo no puedo entrar en ese debate porque me rijo por otras normas filosóficas, que eso no es más que una frase hecha para no entrar en un debate que nace absolutamente muerto porque están absolutamente superados. Superados no porque hayan sido anteriores, sino todo lo contrario, sino porque son hijos de la modernidad. Pero bueno, creo que esto que acabo de decir no se entendió nada. Pongámonos en contexto. Todo nace de la cuestión de la modernidad. ¿A qué quiero llegar? Sí, vamos a ser más claros. Están los fundamentalistas del Estado y los fundamentalistas del mercado. Vamos a establecerlo en términos prácticos que se pueden identificar hoy. ¿Qué ocurre? Yo creo que esto es una extrapolación de algo que ya viene desde hace muchos años y que tiene que ver con... ¿Recuerdan cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la biografía de los antiguos y nos encontramos con... Me voy al ejemplo más trillado, pero el que todos conocen, para mencionarlo, y nos encontramos con un Da Vinci, ¿no es cierto? Un hombre del barroco, un hombre que no es moderno, un hombre del barroco. Aunque depende a qué llamemos moderno, porque algunos llaman nacimiento de la edad moderna, eso no, a la superación, al renacimiento y demás. Pero lo podemos debatir, porque tendríamos que entrar a debatir qué es posmoderno, ¿no? Que se caracteriza por no poder tener una definición, eso de la realidad líquida y demás. Pero vemos a un Da Vinci en su biografía y nos encontramos con que es matemático, físico, poeta, filósofo, inventor, ingeniero, etcétera, etcétera, etcétera. Múltiples esferas de la praxis que a priori, desde la perspectiva moderna, y acá está el meollo del asunto, creo yo, pareciera que son cosas contradictorias. Y esto se trasluce muy bien en el sistema educativo que tenemos desde hace muchísimo tiempo, en el sistema educativo reglado, quiero decir, donde está todo separado por asignaturas. Entonces se analizan porciones del universo que parecieran estar contrarias. Incluso se hace una cultura popular y hay memes, llamado, ¿no? Dentro del cual se entiende que las personas que estudian humanidades, llámese sociología, psicología, pedagogía, etcétera, son contrarias o muy distintas, incluso estéticamente y en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de proceder y en el círculo que frecuentan, círculo de personas quiero decir, a los que estudian ciencias exactas. Llámese física, ingeniería, química, etcétera. Cualquier ingeniería. Esto está mal, vamos a decir, porque el universo es uno solo. Y cuando desde una filosofía, y esto es interesantísimo, en el momento, y ahora vamos a entrar a lo que dije anteriormente, lo de la política, en el momento en que alguien intenta entender la economía totalmente desligado de la filosofía, se convierte en un liberal que cree en mitos como la mano invisible del mercado, el orden espontáneo y todas estas cuestiones, ¿no? Estas fantasmadas, obviando totalmente el contexto sociohistórico y el contexto geopolítico. Un fundamentalista del mercado. Después tenemos enfrente un fundamentalista del Estado, que tiene un idealismo que es realmente para reírse, ¿no? Y ahí uno escucha frases como que el Estado tiene una función del corazón, ¿no es cierto? Que es un discurso muy, a ver, muy edulcorado, pero en su origen muy fascista, muy nazi, ¿no es cierto? Muy ligado a toda esa cuestión de... No tendría que haber dicho esa palabra en un video de YouTube, pero bueno, ya fue. Esta cuestión de que el Estado tiene una función del corazón, entonces nosotros extrapolamos al Estado desde una idealización total, una sociedad con ciertas características específicas, sí, muy Mein Kampf, toda esta cuestión, y quedamos en que esta frase, y por esto no me considero peronista, ¿no? Frases como, donde hay una necesidad, hay un derecho, que es una declaración, ¿y de dónde viene eso? Bueno, eso es una idealización del Estado, un paroxismo de la cuestión, obviando cualquier tipo de comprensión de la realidad material. ¿Se entiende como ideal a perseguir o como filosofía suprema? Bueno, se puede usar de esa manera y después en la praxis actuar de distinta forma. Cosa que se da, obviamente, porque en la realidad nunca ha habido ninguna de las dos. Pero ya que filosóficamente nos establezcamos en cualquiera de las dos posturas,
implica una negación y implica un modernismo, sin duda. Porque así como el hombre, ¿cómo le llamaremos? El hombre del Renacimiento, el hombre del Barroco, tiene que saber que no puede entender la matemática, no puede entender la física, no puede entender la música, y esto es interesantísimo, no puede entender la música si no tiene una filosofía, no puede entender la literatura si no tiene una filosofía. Y si quiere entender la filosofía sin entender nada de matemática, sin entender nada de física, es decir, sin entender cómo funciona el mundo material, es un idealista, que también es una filosofía, ¿no es cierto? Los hay muchos, los ha habido y los habrá, y es lo que más hay. Pero entonces tenemos que aunar estas dos cuestiones. Tenemos que ser como el hombre del barroco. No hay una contradicción entre el que sabe de matemática y el que sabe de filosofía. El que sabe de música y no sabe de filosofía, no sabe de historia, no sabe de geopolítica, sí, escucha jazz, como decimos mucho en este canal, ¿no? Está ligado a esas cuestiones, idealiza la música instrumental, cree que esto es una cuestión que yo le he escuchado muchas veces y es muy interesante indagar en el porqué. Gente que no entiende la filosofía ni la poesía suele idealizar la música instrumental como una instancia superior de la música y establecer que tiene cierto grado de verdad, y esto lo vamos a decir, que la música que tiene voz, que la música que tiene letra, es música más popular. ¿Por qué? Cosa que es una cuestión obvia. La voz humana es más identificable para las masas populares que la música instrumental. Lo vamos a decir así, sí, es verdad. También podríamos analizar posteriormente que la música comercial, llamarle letra a lo que tienen es cuanto menos aventurero. Llamarle letra a eso es llamarle lírica, llamarle poesía, es decir, llamarle filosofía, es un poco difícil. Lo que prima es el ritmo, en realidad, no la letra per se. Pero sí se puede decir que hay una identificación de una voz humana ahí que lo hace más accesible al público en general, al público popular. Y esto significaría entonces que la música instrumental, llámese jazz, música clásica, etcétera, todo aquello que está envuelto por el mito de la cultura, es superior, es una instancia superior. Falso, esto es, a ver, no falso, pero esto es partir de una filosofía de comprensión de lo que es la música que a mi criterio, lo voy a decir así, es errónea. Porque está por decir desde nuestro criterio, porque es una costumbre, pero no, desde mi criterio, desde este canal de YouTube que nadie ve, tenemos que entender que la música nace de la poesía, que es filosofía, porque contrariamente a las tesis de Platón, la filosofía no es antagónica a la poesía ni viceversa, sino que son distintos tipos de filosofía. Y además, lo está diciendo el amigo Platón, que tenía construcciones literarias a montones en su filosofía. Justamente Platón, lo cual es curioso. Que ni siquiera era una filosofía materialista o sistemática. Pero bueno, no hay contradicción. La poesía es efectivamente filosofía, porque es falso que la filosofía señala un paso del mito al logos, un avance, porque es mentira, porque la filosofía está llena de mitos y la poesía está llena de logos. La poesía es filosofía, la verdadera poesía es filosofía. ¿Se entiende? Y no hay una contradicción. Por esto también parte de creer que la filosofía es la madre de las ciencias, ¿no? Entonces se establece en otro plano y por ende se establece como algo paralelo. Y ahí tenemos muchos que creen saber de filosofía y se jactan de no saber nada de matemática, de no constarle nada de ninguna ciencia, porque ellos entienden de filosofía. Bueno, de filosofía idealista será, de una filosofía totalmente desarraigada del mundo material. Que es una filosofía también, y bueno, habría que respetarla en su justa medida. Pero no, como la filosofía es madre, perdón, no es madre, es hermana de las ciencias porque nace de una comprensión geométrica del universo, porque si entendemos que la filosofía es la vocación de comprender la totalidad de lo real, no puede estar jamás desligada del plano material, y nace de la geometría. De hecho, vamos a decir que la primera comprensión filosófica sistemática es la geometría. Es la comprensión de la existencia de formas mediante las cuales se puede regular, estandarizar, analizar, comprender y saber, que esa es la palabra, saber lo que en el mundo hay. Y vamos a comprender, esto se enlaza a la cuestión de la mitología, porque de ahí nace la poesía y se establece ahí una contradicción que es falsa, que es falaz, con la filosofía, porque la filosofía también puede utilizar la mitología como herramienta para construir sus paradigmas filosóficos, lo cual es una herramienta absolutamente literaria. Volviendo a esto de que no hay contradicción entre poesía y filosofía, así como no hay contradicción entre filosofía y ciencias, de ninguna manera. Pero aunando todos estos conceptos,
tenemos al hombre del barroco. Un hombre que puede ser, porque el universo es uno, contrario a lo que uno que no está muy metido en estos temas puede llegar a creer, que existe una especie de contradicción que es falsa, porque es una herencia que nos queda inevitablemente de la enseñanza, de la enseñanza reglada del sistema educativo, de esto de particionar la comprensión del universo, cuando en realidad todo el universo es uno solo. No es un sistema cerrado, no vamos a caer en eso porque hay ciencias que entran en contradicción y abarcan campos categoriales diferentes, incluso entran en contradicción porque el universo no es un sistema cerrado. Esto es una tesis que suena un poco fuerte, después lo podemos debatir si quieren por otro lado, pero esencialmente lo que vamos a decir es que no se puede saber realmente de matemática, de filosofía, en contradicción. No se puede saber de física si no se sabe de filosofía, porque se estarían realizando operaciones en el vacío. Y no se puede saber de filosofía obviando cualquier realidad científica material, porque se estaría cayendo en un idealismo, que son dos tipos de filosofía que existen y que se deben valorar, como digo, en su justa medida, pero cuanto menos no es por lo que vamos a abogar en este canal. Y nuevamente utilicé el plural de modestia que no viene a caso. No voy a abogar por esa postura. No sé si se entendió, creo que no. Después voy a ver si lo sistematizo un poco mejor, pero 11 minutos es mucho. Saludos y sí, odio el jazz.